Había una vez una joven de ojos claros y sonrisa amplia que cruzó un océano con una maleta, un sueño y la certeza de que el mundo que la esperaba del otro lado era más grande que el que dejaba atrás. Nadie en ese momento, ni ella misma, podía imaginar que ese viaje la llevaría a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la televisión mexicana, ni que ese mismo reconocimiento vendría cargado de un peso que pocas personas son capaces de sostener sin quebrarse. Esta es la historia de Irina Baeva, aunque aclarar desde el principio que nada de lo que aquí se narra pretende ser una verdad absoluta, porque en el mundo del espectáculo las verdades absolutas casi nunca existen, y lo que sí existe, en cambio, son versiones, rumores, interpretaciones y silencios que a veces dicen más que las palabras. Para entender quién es Irina Baeva, hay que empezar por entender de dónde viene. Y eso implica hablar de un lugar muy distinto a los sets de televisión mexicanos donde la conoció el mundo. Irina nació en Moscú, Rusia, en el año 1992, en plena transformación de un país que acababa de dejar atrás décadas de régimen soviético y se enfrentaba a la incertidumbre de una nueva era. Crecer en ese contexto no fue fácil para nadie, y aunque los detalles precisos de su infancia no son de conocimiento público, se sabe que desde muy joven mostró inclinación por el mundo artístico, por el baile, por la actuación, por todo aquello que implica pararse frente a otros y contar una historia con el cuerpo y la voz. Se dice que estudió teatro y artes escénicas en Rusia, que tomó clases de baile desde pequeña y que esa formación sería la base sobre la que construiría su carrera años después. Pero Rusia, por grande y rica en cultura que sea, no era el lugar donde Irina Baeva encontraría su camino. O al menos eso es lo que parece sugerir la decisión que tomó siendo aún muy joven, la de cruzar el Atlántico y probar suerte en México, un país con el que no tenía ningún vínculo aparente, pero que representaba algo que ella buscaba con urgencia, una oportunidad real en el mundo del entretenimiento en idioma español. Y aquí comienza uno de los capítulos más fascinantes de esta historia, porque llegar a México siendo rusa, sin contactos, sin conocer el idioma con fluidez y sin una familia que te respalde no es poca cosa. Hay quienes dicen que Irina llegó con una determinación que impresionaba a todos los que la conocían, que aprendió español con una velocidad que muchos describían como asombrosa, y que desde el principio dejó claro que no había venido a quedarse en los márgenes, sino a ocupar un lugar en el centro. Si eso es cierto, O si es parte de la mitología que se construye alrededor de los personajes famosos, es algo que nadie puede afirmar con certeza. Pero lo que sí es verificable es que, en poco tiempo, Irina Baeva pasó de ser una desconocida en tierras mexicanas a convertirse en una figura que aparecía en las portadas de las revistas y en las pantallas de millones de hogares. Su ingreso al mundo del entretenimiento mexicano no fue inmediato ni sencillo. Se rumorea que tuvo que pasar por las pruebas y audiciones que cualquier aspirante a actor o actriz debe enfrentar y que en ese proceso hubo rechazo, hubo momentos de duda y hubo la tentación de regresar a lo conocido. Pero también se dice que en ella había algo difícil de ignorar, una combinación de belleza eslava, talento para el movimiento y una presencia escénica que llamaba la atención incluso antes de que abriera la boca. Esa combinación, según quienes la conocieron en esos primeros años en México, fue lo que le abrió las puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. Su debut en la televisión mexicana llegó a través de Televisa, la cadena que durante décadas ha dominado el entretenimiento en habla hispana y que tiene la capacidad de convertir a un desconocido en un ícono nacional en cuestión de meses.
La primera telenovela en la que participó le permitió mostrar sus capacidades ante una audiencia masiva, y aunque su papel no era el protagónico, fue suficiente para que el público notara su presencia y para que dentro de la industria comenzaran a circular comentarios positivos sobre su trabajo. Era apenas el comienzo, pero era un comienzo sólido, construido sobre la base de un esfuerzo real y de una adaptación cultural que no todos los extranjeros que intentan abrirse paso en México logran completar. Pero hay algo que nadie que haya seguido la historia de Irina Baeva puede ignorar, y es el momento en que su nombre dejó de estar asociado únicamente a su carrera actoral para quedar vinculado a una historia personal que capturó la atención de toda una nación. Y ese momento tiene nombre y apellido, aunque adelantarlo aquí sería quitarle a esta historia la profundidad que merece. Antes de llegar ahí, hay que entender quién era Irina Baeva en su mejor momento profesional, qué había construido, qué representaba para la audiencia y por qué su historia importa más allá del escándalo y el chisme. Porque hay algo que se pierde cuando solo se habla de los momentos más oscuros de la vida de alguien, y es la dimensión completa del ser humano que estaba detrás de los titulares. Irina Baeva no era solo un nombre en la prensa del corazón, era una mujer que había tomado decisiones valientes, que había dejado su país natal para perseguir un sueño, que había aprendido un idioma nuevo y se había adaptado a una cultura completamente diferente a la suya, y que había construido una carrera con esfuerzo genuino. Todo eso existe, todo eso importa, y todo eso forma parte de la historia completa que aquí se intenta contar. El año en que Irina Baeva alcanzó el punto más alto de su visibilidad pública no fue necesariamente el año en que estuvo más satisfecha con su vida. Y esa es una de las paradojas más dolorosas de la fama, la de que el momento en que todos te miran no siempre coincide con el momento en que tú te sientes más tú misma. Pero en términos de presencia mediática, de reconocimiento del público y de posicionamiento dentro de la industria del entretenimiento mexicano, hubo un periodo en que el nombre de Irina Baeva estaba en todas partes. Y ese periodo merece ser analizado con detalle, porque es la base sobre la que se construyó todo lo que vino después. Las telenovelas en las que participó le dieron la oportunidad de demostrar un rango actoral más amplio del que muchos esperaban de una actriz rusa que había llegado sin hablar español. En las historias que interpretó logró conectar emocionalmente con el público de una manera que no es fácil de explicar, pero que es fácilmente reconocible para cualquiera que haya visto su trabajo. Había en su forma de actuar algo que iba más allá de la técnica, algo que parecía genuino, como si las emociones que expresaba en pantalla no fueran puramente actuadas, sino que venían de un lugar real dentro de ella. Eso es lo que distingue a los actores que duran de los que se olvidan, y en ese sentido Irina Baeva pertenecía claramente al primer grupo. Fuera de las pantallas, su imagen también se construyó con cuidado y consistencia. Las apariciones públicas, las entrevistas, las sesiones fotográficas, todo contribuía a crear un personaje que era a la vez accesible y aspiracional, que invitaba a la identificación, pero también a la admiración. Se la veía como una mujer independiente, segura de sí misma, con criterio propio y con la disposición de hablar abiertamente sobre los desafíos que había enfrentado como extranjera en un país nuevo. Esa transparencia, real o construida, le granjeó la simpatía de una parte importante del público, que la veía como alguien que no pretendía ser lo que no era. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. El momento que para algunos fue el detonante de una historia de amor imposible.
y para otros fue el inicio de una cadena de eventos que nadie pudo prever en su totalidad. El nombre Gabriel Soto aparece aquí de manera inevitable, porque es imposible hablar de Irina Baeva sin hablar de él, así como es imposible hablar de ella sin reconocer que la historia que los unió fue mucho más compleja de lo que cualquier titular podía contener. Gabriel Soto era en ese momento uno de los actores más reconocidos de México, con una carrera sólida en las telenovelas de Televisa, con una imagen de galán que había cultivado durante años y con una vida personal que hasta ese momento había transcurrido en los cauces relativamente previsibles de la fama mexicana. Estaba casado con Geraldine Bazán, otra actriz reconocida, con quien tenía 2 hijas y una historia de vida en común que parecía, desde afuera, estable y consolidada. Era una de esas parejas que el público admira porque representan algo que el público mismo anhela, la posibilidad de tenerlo todo: la carrera, la familia, la belleza, el éxito. Lo que ocurrió después es algo que circuló en los medios durante meses y que generó debates apasionados en las redes sociales, en los programas de farándula y en las conversaciones cotidianas de personas que no tenían ninguna relación personal con ninguno de los involucrados, pero que de alguna manera se sentían afectadas por lo que estaba ocurriendo. Según los rumores que se extendieron con rapidez por todos los rincones de la prensa del espectáculo, Irina Baeva y Gabriel Soto habrían comenzado una relación mientras él aún estaba casado con Geraldine Bazán. Si eso es exactamente lo que ocurrió, si hubo otros factores, si la cronología real de los hechos era distinta a la que los medios presentaban, son cosas que nunca quedaron completamente claras. Y esa falta de claridad es, precisamente, uno de los elementos más interesantes de esta historia. Porque cuando los hechos no son claros, cuando hay versiones contradictorias, y cuando los involucrados dan información parcial o directamente niegan lo que otros afirman, lo que se crea es un espacio narrativo que los medios y el público llenan con sus propias interpretaciones, sus propios prejuicios y sus propios deseos. Y en ese espacio, Irina Baeva ocupó durante mucho tiempo el lugar de la villana, la mujer que había llegado de otro país y había destruido una familia mexicana. Una narrativa que era simple, fácil de entender y profundamente injusta en su simplificación. Aquí es donde esta historia se vuelve especialmente reveladora, porque lo que le ocurrió a Irina Baeva no fue solo una crisis personal o mediática, fue un fenómeno social que dice mucho sobre cómo se juzga a las mujeres en el mundo del espectáculo y en la cultura popular en general. La misma situación, vista desde ángulos distintos, producía interpretaciones radicalmente diferentes. Para unos, ella era la responsable principal de la ruptura de un matrimonio. Para otros, era el blanco conveniente de una narrativa que ignoraba la agencia y la responsabilidad del hombre involucrado. Y para algunos más, toda la historia era simplemente demasiado oscura y confusa como para sacar conclusiones definitivas. Lo que nadie puede negar es que esos meses y los años que siguieron tuvieron un impacto profundo en la imagen pública de Irina Baeva y en su carrera. Las críticas que recibió en redes sociales fueron en muchos casos desproporcionadas y crueles. Hubo una campaña de odio sostenida que iba mucho más allá de la crítica legítima o del desacuerdo con sus decisiones personales y que entraba de lleno en el territorio del acoso y la violencia verbal. ¿Cómo afectó eso a Irina Baeva como persona? ¿Cómo lo procesó internamente? ¿Cuántas noches habrá pasado leyendo comentarios que describían su vida con una brutalidad que nadie debería tener que soportar? Son cosas que ella no ha contado en su totalidad y que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo que sí se sabe
o al menos lo que circuló en los medios de comunicación, es que Irina Baeva no se rindió. Siguió trabajando, siguió apareciendo en público, siguió dando entrevistas y siguió construyendo su carrera a pesar del peso que cargaba. Hay quienes dicen que esa determinación habla de su fortaleza, que solo alguien verdaderamente resiliente puede seguir adelante en circunstancias así. Hay quienes dicen, en cambio, que esa aparente impermeabilidad era en realidad una máscara, que detrás de la imagen pública había una persona que estaba luchando con consecuencias emocionales que no eran visibles desde afuera. ¿Qué versión es más cercana a la realidad? Es algo que solo Irina Baeva sabe. Y aquí llegamos a uno de esos momentos en que conviene detenerse y hacer una pregunta que pocas veces se hace en el contexto de estas historias. ¿Qué significa realmente ser famoso en la era de las redes sociales? Porque la fama que conocían las generaciones anteriores de artistas y celebridades era cualitativamente distinta a la fama que existe hoy. Antes, si alguien te odiaba, si alguien tenía una opinión negativa sobre ti, esa opinión circulaba en conversaciones privadas o, en el peor de los casos, en algunos artículos de prensa. Hoy, esa opinión puede alcanzarte en tiempo real, puede multiplicarse hasta el infinito y puede seguirte a todas partes con una persistencia que no tiene precedentes en la historia humana. Irina Baeva fue una de las primeras celebridades mexicanas en experimentar esa nueva forma de exposición con toda su intensidad. El escrutinio al que fue sometida no se limitaba a los programas de farándula o a las revistas del corazón, sino que se extendía a cada plataforma digital, a cada comentario, a cada reacción, a cada momento de su vida que quedaba registrado en alguna imagen o video. Y todo ese material era procesado por millones de personas que lo interpretaban desde sus propios marcos de referencia, sus propios valores y sus propios traumas. Hay algo profundamente desolador en esa imagen, en la de una mujer que intenta vivir su vida mientras miles de personas que no la conocen y que nunca la conocerán debaten sobre si merece ser feliz. Y hay algo igualmente revelador en la manera en que esa situación fue manejada desde los medios, que en muchos casos optaron por alimentar la hoguera en lugar de aportar contexto, análisis o simplemente respeto por la dimensión humana de una historia que involucraba a personas reales con sentimientos reales. Pero la historia de Irina Baeva no termina ahí, porque las historias de las personas rara vez terminan en el momento más oscuro, aunque a veces parezca que sí. Lo que ocurrió después fue un proceso largo y no exento de nuevos giros, de nuevas versiones y de nuevos momentos que los medios capturaron con la misma voracidad con que habían cubierto los más difíciles. La relación con Gabriel Soto siguió adelante y siguió siendo objeto de escrutinio público durante años. Cada aparición juntos era analizada, cada declaración era diseccionada, cada silencio era interpretado. Se habló de una boda que se preparaba, de planes de vida en común, de una convivencia que parecía ir tomando forma más allá de las cámaras. Y también se habló de tensiones, de dificultades, de momentos en que la relación parecía estar en riesgo. ¿Cuánto de todo eso era real y cuánto era amplificación mediática? Es una pregunta que permanece sin respuesta. Lo que sí parece claro, basándose en la información que circuló en los medios, es que Irina Baeva intentó construir su vida en México de la manera más normal que las circunstancias permitían. Siguió actuando, siguió participando en proyectos dentro de la industria del entretenimiento y siguió construyendo su identidad pública con una consistencia que, en otro contexto, habría sido admirada sin reservas. El hecho de que esa consistencia fuera vista con desconfianza por una parte del público
dice más sobre los prejuicios colectivos que sobre ella misma. Hay un episodio que merece especial atención en el contexto de esta historia, y es el accidente de tráfico que Irina Baeva sufrió y que tuvo consecuencias físicas que se extendieron durante un periodo considerable. Los detalles exactos de lo ocurrido, la gravedad real de las lesiones y el proceso de recuperación, son cosas que en parte se conocieron a través de sus propias declaraciones y en parte circularon en forma de rumores cuya exactitud no es posible verificar. Lo que sí parece indiscutible es que ese episodio fue un punto de inflexión en su historia personal, un momento en que la fragilidad del cuerpo humano se impuso sobre la imagen pública de invulnerabilidad que la fama a veces obliga a proyectar. Se dijo que la recuperación fue larga y difícil, que hubo dolor físico y también dolor emocional, que hubo momentos en que el futuro no era claro y en que las certezas que uno da por sentadas cuando está sano se volvieron inciertas. ¿Cómo vivió Irina ese periodo? ¿Qué aprendió sobre sí misma en esos meses de vulnerabilidad? ¿Qué cambió en su forma de ver la vida y su propio cuerpo? Son preguntas que solo ella puede responder y que probablemente solo ha respondido en los espacios más privados de su existencia. Lo interesante, y quizás lo más revelador de toda esta historia, es que incluso en ese momento tan personal, en ese periodo de recuperación física, la mirada pública no se apartó. Los medios siguieron cubriendo su historia, el público siguió opinando y los rumores siguieron circulando. Eso dice algo sobre la naturaleza de la fama que va más allá de cualquier caso individual, dice algo sobre el contrato tácito que existe entre las celebridades y su público, un contrato en el que la celebridad entrega su vida pública a cambio de atención y oportunidades, y el público reclama el derecho de opinar sobre esa vida pública incluso cuando las circunstancias lo hacen profundamente inapropiado. Ahora bien, hay algo que se menciona en voz baja en los círculos del entretenimiento mexicano y que tiene que ver con los años posteriores al inicio de su relación con Gabriel Soto. Algunos insiders de la industria, personas que prefieren no ser nombradas, habrían comentado en conversaciones privadas que la situación de Irina dentro de Televisa no era exactamente la misma después de toda la controversia que la que tenía antes. Si eso significó que ciertos proyectos no llegaron a ella, que ciertas puertas permanecieron cerradas o que su posición dentro de la jerarquía interna de la empresa se vio afectada de alguna manera, son especulaciones que no pueden confirmarse, pero que tampoco pueden descartarse completamente. Lo que sí es observable, y esto no requiere de fuentes anónimas, sino simplemente de revisar los registros públicos, es que la carrera de Irina Baeva, en los años que siguieron a la controversia, no tuvo la trayectoria ascendente que su talento y su posicionamiento inicial parecían prometer. Si eso es consecuencia directa de los eventos que hemos descrito, si responde a decisiones propias, a cambios en el mercado o a una combinación de factores que no es posible separar limpiamente, es algo que permanece en el territorio de la especulación. Pero es un patrón que vale la pena señalar, porque forma parte del cuadro completo. Y aquí llegamos a uno de esos puntos en que la historia de Irina Baeva deja de ser solo la historia de una persona y se convierte en algo más amplio, en una historia sobre la industria del entretenimiento, sobre las expectativas que esa industria pone sobre las mujeres, sobre la manera en que los escándalos se usan y se desechan según convenga y sobre el precio real que tiene la fama cuando las cosas no salen como se esperaba. Porque hay una pregunta que pocas veces se hace cuando se habla de celebridades en situaciones difíciles, y es la pregunta de qué costo tiene todo esto. No en términos económicos,
aunque esos costos también existen, sino en términos humanos. ¿Cuánto cuesta vivir durante años bajo el escrutinio de millones de personas? ¿Cuánto cuesta saber que una parte significativa del público que te sigue con actitud hostil? ¿Cuánto cuesta tener que medir cada palabra, cada gesto, cada aparición pública para minimizar el daño que podría causar una interpretación equivocada o malintencionada? Son preguntas que no tienen respuestas simples, y es probable que Irina Baeva tampoco tenga respuestas simples para ellas. Lo que sí parece cierto, basándose en lo que ha dicho en entrevistas a lo largo de los años y en lo que se puede inferir de su comportamiento público, es que ella ha intentado manejar esas preguntas con una combinación de determinación y adaptabilidad que no todo el mundo es capaz de sostener. Pero hay algo más que vale la pena explorar en esta historia, y es la dimensión cultural que tiene el hecho de ser extranjera en México. Porque Irina Baeva no es solo una actriz que se vio envuelta en una controversia personal. Es también una mujer rusa que encontró su lugar profesional en un país latinoamericano con una cultura completamente diferente a la suya, y esa dimensión de su historia raramente se analiza con la profundidad que merece. Crecer en Rusia implica crecer con ciertos valores, ciertas formas de ver el mundo, ciertas maneras de relacionarse con los demás que no siempre tienen traducción directa en el contexto mexicano. La forma en que se expresan las emociones, la manera en que se negocian los conflictos, las expectativas sobre lo que es apropiado decir o hacer en público, todo eso varía de manera significativa entre las dos culturas. Y cuando esas diferencias culturales se conjugan con la exposición mediática y con una situación personal tan compleja como la que Irina vivió, el resultado puede ser una cadena de malentendidos y proyecciones que nadie puede controlar completamente. Hay quienes han sugerido, y esto entra claramente en el territorio del rumor sin verificación posible, que parte de las dificultades que Irina enfrentó en su relación con el público mexicano tenían que ver precisamente con esas diferencias culturales, con una manera de comunicarse que a veces era percibida como fría o distante, cuando en realidad respondía simplemente a una forma de ser formada en un contexto diferente. Si eso es cierto o no, si las percepciones del público reflejaban una realidad o eran simplemente una proyección de expectativas culturales específicas, es algo que no se puede determinar desde afuera. Lo que sí es seguro es que navegar todas esas dimensiones simultáneamente, la carrera, la relación personal, la controversia pública, las diferencias culturales y el escrutinio constante, requiere una capacidad de adaptación y una fortaleza psicológica que van mucho más allá de lo que normalmente se pide a cualquier persona. Y el hecho de que Irina Baeva haya seguido adelante, independientemente de cómo se juzgue cualquier aspecto particular de su historia, habla de algo real en su carácter que no debería perderse en el ruido de los titulares. Ahora bien, si hay un aspecto de esta historia que permanece genuinamente oscuro, que tiene capas de complejidad que no se resuelven con ninguna versión disponible, es todo lo que rodea la separación que eventualmente ocurrió entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Porque si la historia de cómo comenzaron fue complicada y generó controversia, la historia de cómo terminaron fue, según todos los indicios disponibles en los medios, igualmente compleja y dejó igualmente más preguntas que respuestas. Los rumores que circularon cuando la relación llegó a su fin cubrían un espectro amplio y en muchos casos contradictorio. Había quienes decían que había sido una separación de mutuo acuerdo, producto del desgaste natural de una relación que había vivido demasiado bajo los focos.
Había quienes sugerían que había terceros involucrados, aunque nunca fue posible verificar esas afirmaciones con ninguna clase de evidencia. Había quienes decían que las diferencias culturales que habíamos mencionado antes habían jugado un papel importante en el distanciamiento gradual de dos personas que, en algún momento, habían creído en la posibilidad de construir algo juntos. Y hay una versión que circuló en voz baja entre personas que dicen conocer a los involucrados. Una, una versión que habla de tensiones relacionadas con las expectativas profesionales de cada uno, con la dificultad de mantener una relación equilibrada cuando dos personas están compitiendo, aunque sea inconscientemente, por atención pública y oportunidades dentro de la misma industria. Si esa versión tiene algún fundamento real o es simplemente una construcción narrativa conveniente, es algo que no se puede determinar. Lo que sí se puede afirmar, con relativa seguridad, es que el momento del quiebre fue doloroso para Irina Baeva, al menos según lo que ella misma ha expresado en algunas de sus declaraciones públicas más cercanas a ese periodo. Y ese dolor real y humano merece ser reconocido más allá de cualquier juicio sobre las decisiones que llevaron a ese momento. Hay algo en la historia de Irina Baeva que hace pensar inevitablemente en los costos ocultos de una vida vivida bajo las cámaras, en lo que se pierde cuando cada momento de vulnerabilidad se convierte en material de entretenimiento para otros, en lo que significa construir una vida entera en un país extranjero, solo para que esa vida sea juzgada y catalogada por personas que no conocen ni el punto de partida ni la mitad del camino. Y sin embargo, hay también algo en esa historia que invita a una lectura diferente, menos sombría, aunque no menos honesta, porque Irina Baeva, a pesar de todo, siguió adelante, siguió construyendo, siguió trabajando, siguió buscando formas de expresarse y de conectar con un público que en algunos momentos la apoyó y en otros la atacó sin misericordia. Esa continuidad, ese no rendirse incluso cuando las circunstancias habrían justificado perfectamente el hacerlo, es parte de su historia, tanto como lo son los momentos de crisis. Hay una entrevista que ella dio en algún momento de ese periodo difícil, en la que habló sobre lo que significa equivocarse en público, sobre la diferencia entre el error privado y el error que queda registrado en miles de artículos y comentarios de redes sociales. Dijo algo que, más allá de las circunstancias específicas, tenía una resonancia universal, algo relacionado con el derecho de cada persona a aprender de sus errores, sin que esos errores la definan para siempre. Si eso fue una reflexión genuina o una estrategia de comunicación, no importa tanto como el hecho de que lo que dijo era profundamente humano y conectaba con algo real en la experiencia de cualquier persona que haya cometido un error bajo la mirada de otros. Hay otra dimensión de la historia de Irina Baeva que raramente aparece en los análisis superficiales, pero que resulta fundamental para entender el cuadro completo, y es la dimensión de la soledad. No la soledad en el sentido de no tener personas alrededor, porque Irina claramente tenía relaciones y vínculos, sino la soledad específica de ser extranjera en un país que nunca terminará de ser completamente tuyo, de no tener en las cercanías inmediatas a esa red de familia y amigos de toda la vida que en los momentos difíciles representa la diferencia entre sostenerse y caerse. Se dice que su familia en Rusia mantuvo contacto con ella durante todo este periodo, que hubo visitas y llamadas, y la presencia virtual de personas que la conocían antes de que fuera famosa y que podían ofrecerle la perspectiva de quien te conoce sin los filtros de la fama. Pero también se dice que esa distancia, esa separación geográfica de lo que uno conoce como hogar,
Tiene un peso que no es posible aligerar completamente con ninguna tecnología ni con ningún éxito profesional. Y aquí hay un rumor que vale la pena mencionar precisamente porque dice que nunca fue confirmado ni desmentido con claridad. Hay quienes dicen que en algún momento del periodo más difícil de su vida en México, Irina Baeva contempló seriamente la posibilidad de regresar a Rusia, de dejar atrás todo lo que había construido y reconstruir su vida en el lugar del que venía. Si eso ocurrió, si fue una contemplación seria o solo un pensamiento pasajero en una noche de dificultades, es algo que no se sabe. Pero el hecho de que circule como rumor dice algo sobre la percepción que algunos tienen de su historia, la percepción de una persona que en algunos momentos debió preguntarse si el precio de lo que había elegido valía lo que estaba pagando. La carrera de Irina Baeva, en los años más recientes, ha seguido un curso que los analistas del entretenimiento mexicano describen de maneras distintas según el punto de vista desde el que lo observan. Para algunos, su trayectoria representa una resiliencia admirable, la de alguien que logró mantenerse vigente en una industria extremadamente competitiva a pesar de todos los obstáculos que enfrentó. Para otros, el arco de su carrera muestra las cicatrices de esos años de controversia, una curva que prometía más de lo que finalmente entregó, no por falta de talento, sino por los efectos de una exposición que en muchos sentidos fue tóxica. La verdad, probablemente, contiene elementos de ambas lecturas, porque en la vida real las historias raramente son de triunfo o de tragedia puros, y la historia de Irina Baeva es especialmente resistente a esas categorías simples. Es la historia de alguien que logró cosas que son objetivamente difíciles de lograr, que se abrió paso en una industria extranjera, en un idioma aprendido, en una cultura adoptada. Y es también la historia de alguien que pagó un precio real por las decisiones que tomó y por las circunstancias en las que esas decisiones se desarrollaron. Hay algo que se menciona en algunos círculos de la industria del entretenimiento mexicano y que tiene que ver con la relación de Irina Baeva con las redes sociales a lo largo de los años. Se dice que hubo periodos en que su relación con esas plataformas fue genuinamente difícil, que hubo momentos en que la exposición a los comentarios negativos afectó su estado emocional de maneras que ella misma ha reconocido en algunas ocasiones. Si eso derivó en algún tipo de crisis más profunda, si hay capítulos de su historia que no son de conocimiento público porque nunca llegaron a los medios, son cosas que no se pueden afirmar con certeza. Lo que sí es verificable es que la relación de las celebridades con las redes sociales es uno de los temas más delicados del entretenimiento contemporáneo, y que el daño que puede causar la exposición sostenida a críticas masivas y a campañas de odio es real y ha sido documentado en numerosos estudios académicos. Irina Baeva no es la única celebridad que ha tenido que navegar esa realidad, pero su caso es especialmente llamativo porque la controversia en torno a su vida personal la convirtió en blanco de un nivel de ataque que muy pocas personas experimentan en su vida. Pensemos por un momento en lo que significa recibir, en un solo día, miles de comentarios de personas que te dicen cosas que nadie debería tener que leer sobre sí mismo. Pensemos en lo que significa abrir las redes sociales y encontrar, entre los mensajes de apoyo, una cantidad igualmente grande de mensajes de odio. Pensemos en lo que significa hacer eso, no por un día o por una semana, sino por meses, por años, en el contexto de una vida que además de esa presión tiene todos los desafíos normales de cualquier vida humana. Eso es lo que Irina Baeva experimentó, en mayor o menor medida, durante un periodo significativo de su vida.
y ese es un hecho que merece ser reconocido con seriedad, más allá de cualquier opinión que uno tenga sobre las decisiones que la pusieron en esa posición. Uno de los aspectos más interesantes de analizar en cualquier historia de fama es el momento en que la persona deja de ser un personaje público y se convierte en un símbolo, en una representación de algo más grande que ella misma. Eso le ocurrió a Irina Baeva en algún punto de su historia, cuando su nombre dejó de evocar simplemente a una actriz rusa en México y comenzó a evocar toda una narrativa sobre relaciones, traiciones, perdones y segundas oportunidades. Esa transformación de persona a símbolo es uno de los fenómenos más fascinantes y más crueles de la cultura popular, porque mientras ocurre, la persona real, con su complejidad y su humanidad, tiende a desaparecer detrás del símbolo. Hay personas que han estudiado el fenómeno de la fama en el contexto latinoamericano que dicen que la historia de Irina Baeva es un caso especialmente claro de ese proceso de simbolización, que en ella se proyectaron ansiedades culturales muy específicas sobre la lealtad, sobre la identidad nacional y sobre el papel de la mujer extranjera en el espacio doméstico mexicano. Si esa lectura es correcta, si hay realmente esas capas de significado cultural en la manera en que el público mexicano respondió a su historia, es una pregunta que merece un análisis mucho más profundo del que es posible hacer aquí. Pero lo que sí parece claro es que la historia de Irina Baeva activó conversaciones que iban mucho más allá de su vida personal. Conversaciones sobre qué se le perdona a quién, sobre qué estándares se aplican a las mujeres que a los hombres, sobre la diferencia entre el error y el crimen moral, sobre la posibilidad del arrepentimiento y la redención en una cultura que a veces parece preferir el castigo permanente. Esas conversaciones no fueron iniciadas por Irina Baeva, pero ella fue el vehículo a través del cual ocurrieron, y eso es algo que merece ser reconocido como parte de su legado mediático, por llamarlo de alguna manera. Y entonces llega el momento de hablar de lo que nadie sabe con certeza, de los rumores que nunca fueron confirmados, pero que tampoco fueron completamente refutados, de las versiones que circulan en espacios donde la verificación no es posible, pero donde la curiosidad humana no tiene límites. Se rumorea, y esto hay que subrayarlo como rumor sin ninguna posibilidad de verificación, que en algunos momentos de los años más intensos de su vida pública, Irina Baeva recibió ofertas de trabajo fuera de México, de proyectos en otros países de habla hispana que le habrían permitido reconstruir su imagen en un contexto más neutral. Se dice que esas ofertas existieron y que ella las rechazó, ya sea por lealtad a lo que había construido en México, por razones personales relacionadas con su vida afectiva, o por una combinación de ambas. Si eso ocurrió, si hay una versión alternativa de la historia en que Irina Baeva tomó otro camino y el arco de su vida fue diferente, es algo que pertenece al territorio de lo que nunca sabremos. También se rumorea, con la misma falta de verificación posible, que hubo conversaciones dentro de Televisa sobre cuál debía ser el manejo de su imagen en el periodo más crítico de la controversia, que hubo personas dentro de la empresa que abogaron por protegerla y personas que creyeron que distanciarse de ella era la decisión más pragmática. ¿Qué ocurrió en esas conversaciones? ¿Quién ganó ese debate interno y cómo afectó eso a su carrera? Son cosas que permanecen en la oscuridad de los pasillos corporativos, donde las decisiones se toman y rara vez se hacen públicas. Hay algo en la historia de Irina Baeva que me recuerda inevitablemente a la historia de muchas otras mujeres que han transitado por caminos similares. Mujeres que llegaron a la fama con sueños y capacidades genuinas y que en algún momento del camino
encontraron que el precio de esa fama era más alto de lo que habían calculado. No porque fueran ingenuas ni porque no supieran a lo que se exponían, sino porque nadie, absolutamente nadie, puede prepararse completamente para la experiencia de ser objeto de una atención masiva en sus momentos más difíciles. Y hay algo también en su historia que habla de la manera en que construimos narrativas sobre las personas, de la facilidad con que reducimos vidas complejas a historias simples, de galanes y villanas, de víctimas y victimarios, cuando la realidad de cualquier vida humana es infinitamente más compleja y más interesante que cualquier narrativa simple. Irina Baeva no es ni la villana que algunos quisieron hacer de ella, ni la santa que otros, en un movimiento igualmente distorsionador, quisieron construir como contrapeso. Es una persona que tomó decisiones en circunstancias complejas, que pagó precios reales por algunas de esas decisiones, que encontró en México tanto más oportunidades como más dificultades de las que probablemente esperaba cuando cruzó el Atlántico con aquella maleta y aquel sueño. Pensemos por un momento en lo que significa la palabra extranjera en el contexto de la farándula latinoamericana. Ser extranjera en ese mundo implica una doble exposición: la exposición normal de cualquier persona pública y la exposición adicional de quien siempre puede ser señalada como alguien que no pertenece completamente, que no entiende completamente, que en el fondo es de otro lugar y, por lo tanto, sus errores son doblemente imperdonables porque tendría que haber sabido comportarse mejor precisamente para ganarse el derecho de estar donde está. Esa lógica es profundamente injusta, pero es también profundamente real en la manera en que funciona la percepción pública en muchos contextos culturales. Y en el caso de Irina Baeva, esa lógica se aplicó con una consistencia que dice más sobre las ansiedades culturales mexicanas que sobre ella misma. Hay un aspecto de su historia que merece atención especial y que tiene que ver con la manera en que manejó su identidad cultural a lo largo de los años. Porque Irina Baeva nunca dejó de ser rusa, nunca fingió ser otra cosa, nunca intentó borrar el acento o negar el origen, y esa honestidad sobre su identidad fue al mismo tiempo una fortaleza y un punto de vulnerabilidad. Fortaleza porque le permitió construir una imagen auténtica, porque hay en ella algo que no es fabricado, que responde a quien realmente es más allá de cualquier estrategia de comunicación. Y vulnerabilidad porque en los momentos de crisis, esa diferencia pudo ser usada como herramienta de exclusión, como argumento para sugerir que ella no entendía, que no podía entender las normas y los valores del lugar donde había elegido vivir su vida. La combinación de todos estos elementos, la carrera construida con esfuerzo real, la controversia que redefinió su imagen pública, el accidente que marcó su cuerpo, los años de escrutinio mediático, la relación que comenzó y terminó bajo los focos, la soledad del extranjero en tierra ajena, conforma un cuadro que es simultáneamente único en sus detalles y universal en su significado más profundo. Porque en el fondo, la historia de Irina Baeva es la historia de alguien que intentó construir una vida a su manera, en un mundo que tenía expectativas muy específicas sobre cómo debía hacerlo. Es la historia de las tensiones entre la vida privada y la vida pública, entre el derecho a equivocarse y la obligación de dar cuenta de cada error, entre ser quien eres y ser quien otros necesitan que seas para sentirse cómodos. Y en esa historia hay algo que resuena más allá del entretenimiento, algo que habla de preguntas fundamentales sobre la identidad, la pertenencia, el juicio y el perdón. Preguntas que no tienen respuestas simples y que probablemente tampoco las tienen en el caso específico de Irina Baeva. Lo que sí puede decirse
con la certeza modesta que permite la observación de una vida pública desde afuera, es que la historia de Irina Baeva no ha terminado. Las personas cuyas historias merecen ser contadas rara vez tienen finales definitivos mientras siguen vivas y mientras siguen construyendo. Irina, según todo lo que puede observarse, sigue construyendo. ¿Qué significará esa construcción en los próximos años? ¿Qué forma tomará su carrera? ¿Qué decisiones tomará en su vida personal? ¿Cómo procesará todo lo que ha vivido y qué versión de sí misma presentará al mundo cuando el polvo de los años más turbulentos se haya asentado definitivamente? Son cosas que solo el tiempo dirá, y hay algo bello en esa incertidumbre, en el hecho de que ninguna historia está completamente contada mientras la persona que la protagoniza sigue viviendo. Hay espacio todavía para capítulos que nadie ha escrito, para versiones que nadie ha contado, para momentos de gracia y de sorpresa que ni los más cínicos anticipos mediáticos pueden predecir. Pero para llegar a esos capítulos futuros hay que entender los capítulos pasados. Hay que mirar con honestidad lo que ocurrió y reconocer su complejidad, sin simplificarla en ninguna dirección. Eso es lo que esta historia ha intentado hacer, con la conciencia siempre presente de que ninguna versión exterior de una vida puede capturar completamente la experiencia interior de quien la vive. Irina Baeva sabe cosas sobre su propia historia que nosotros no sabremos nunca. Sabe qué sintió exactamente en los momentos más oscuros. Sabe qué conversaciones tuvo en privado, sabe qué decisiones fueron libres y cuáles respondieron a presiones que no son visibles desde afuera. Sabe qué parte de su imagen pública corresponde a quien realmente es y qué parte es una construcción necesaria para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Eso que ella sabe y nosotros no sabremos es, quizás, lo más interesante de todo, la zona de sombra donde vive la verdad completa de cualquier vida humana, especialmente de las que se desarrollan bajo la luz implacable de la fama. Y mientras esa zona de sombra permanezca sin revelar, mientras haya preguntas sin respuesta y versiones que se contradicen, la historia de Irina Baeva seguirá siendo lo que ha sido desde el principio. Una historia que fascina precisamente porque no se deja atrapar completamente, que siempre tiene otra capa debajo de la que ya conocemos. Y si hay algo que podemos sacar de observar esta historia desde la distancia, es quizás una mayor generosidad en el juicio de los demás, una mayor conciencia de que lo que vemos desde afuera es siempre una fracción de lo que realmente está ocurriendo, y una mayor disposición a dejar espacio para la complejidad humana incluso cuando la narrativa simple sería más cómoda y más fácil de consumir. Porque al final de todo, detrás de cada nombre que aparece en los titulares, detrás de cada historia que se convierte en material de entretenimiento, hay una persona real que está viviendo su vida lo mejor que puede, con los recursos que tiene, en las circunstancias que le tocaron. Y esa persona merece algo más que ser reducida a los momentos más convenientes de su historia para el consumo masivo. Irina Baeva merece eso también. No necesariamente el acuerdo con cada decisión que tomó, no necesariamente la aprobación incondicional de sus acciones, sino el reconocimiento básico de que su historia es más grande, más compleja y más humana de lo que cualquier titular ha sido capaz de capturar. Y con ese reconocimiento, con esa apertura a la complejidad, es posible que la historia de Irina Baeva, vista en su totalidad, y con el respeto que merece cualquier vida humana, diga cosas que valen la pena escuchar mucho allá de la anécdota y el escándalo. Hay algo que no se dice suficientemente en los análisis de las figuras públicas, y es que el escrutinio al que son sometidas tiene consecuencias reales no solo para ellas,
sino para todos los que la rodean. En el caso de Irina Baeva, esto significa hablar de las personas que la conocen y la quieren y que también experimentaron. De maneras más silenciosas, pero igualmente reales, el peso de estar asociadas a alguien que vivía bajo ese nivel de exposición. Se dice que su entorno más cercano, las personas que la conocieron antes de la fama y que siguieron a su lado durante los años más difíciles, desarrollaron una relación particular con la privacidad, una especie de escudo colectivo que protegía el espacio íntimo de la exposición constante que caracterizaba la vida pública de Irina. Si eso afectó las relaciones, si generó tensiones entre la necesidad de protección y la normalidad de compartir la propia vida, son cosas que no se pueden saber desde afuera. Lo que sí puede intuirse es que vivir en el entorno de alguien famoso tiene sus propios desafíos, que no son menores, simplemente porque no son los desafíos del protagonista. Y en el caso de alguien cuya fama estaba teñida de tanta controversia, esos desafíos probablemente tomaban formas específicas que habrían hecho de la vida cotidiana algo considerablemente más complicado de lo que debería ser. Hay un elemento de la historia de Irina Baeva que rara vez aparece en los análisis y que sin embargo resulta crucial para entender el arco completo de su experiencia en México, y es el elemento del idioma. No simplemente el hecho de haber aprendido español, que en sí mismo es un logro considerable, sino las implicaciones más profundas de construir toda una vida personal y profesional en un idioma que no es el de tu infancia, que no es el idioma en que soñabas o pensabas o te hablabas a ti misma en los momentos más íntimos. Hay algo profundamente particular en la experiencia de vivir en un idioma adoptado, algo que quienes lo han hecho describen de maneras muy distintas, pero que comparten siempre la sensación de que hay una capa de uno mismo que nunca termina de traducirse completamente, que permanece en el idioma original como un territorio al que solo uno tiene acceso. Para Irina Baeva, eso significaba que en los momentos más difíciles de su vida, cuando más necesitaba las palabras exactas para expresarse, para defenderse, para explicar su experiencia, esas palabras tenían que venir de un idioma que había aprendido y dominado, pero que nunca sería completamente suyo de la misma manera que el ruso. Esa limitación, invisible para la mayoría del público que la veía articular perfectamente en español, puede haber sido una fuente de frustración y de incomprensión que nunca fue reconocida como tal. Y hay un rumor que circula entre personas que dicen haberla conocido en momentos más privados, que habla de que cuando Irina estaba bajo presión o emocionalmente desbordada, volvía involuntariamente al ruso, que pensaba en ruso y que luego tenía que traducir esos pensamientos al español para comunicarlos, y que en esa traducción algo se perdía siempre, algún matiz o alguna precisión que hubiera cambiado la manera en que sus palabras eran recibidas. Si eso es cierto o es simplemente una historia que alguien construyó para añadir textura a un personaje ya de por sí complejo, no es posible saberlo. Lo que sí es posible afirmar es que la experiencia lingüística de los inmigrantes y de quienes construyen sus vidas en idiomas adoptados es una de las experiencias más profundas y menos visibilizadas que existen, y que en el contexto de la fama mediática, esa experiencia toma dimensiones especialmente desafiantes que merecerían más análisis del que suelen recibir. Ahora bien, hay un aspecto de la historia de Irina Baeva que permanece genuinamente sin resolver y que forma parte de ese conjunto de preguntas que esta historia no puede responder porque nadie las ha respondido todavía. Es el aspecto de su vida más íntima, de su relación con su propia identidad, más allá de la imagen pública,
de quién es Irina cuando no hay cámaras, ni micrófonos, ni ojos de extraños observándola. Esa Irina, la que existe en el espacio privado que todos los seres humanos necesitamos para ser quienes realmente somos, es probablemente muy diferente de la Irina que el público cree conocer. Puede ser más insegura, puede ser más reflexiva, puede ser más alegre o más triste. Puede tener contradicciones que nunca habrían sobrevivido a la exposición pública. Es, en definitiva, una persona completa y compleja que solo puede conocerse desde dentro. Y en ese sentido, la historia de Irina Baeva es también la historia de todos nosotros. La historia de la diferencia entre quien creemos que somos y quien los demás creen que somos, entre la narrativa pública y la experiencia privada, entre la imagen construida y la realidad vivida. Esa diferencia, esa brecha entre la persona y el personaje, es una de las condiciones más difíciles de la vida en el mundo contemporáneo, y las celebridades la experimentan en su forma más extrema. Pero en alguna medida todos la experimentamos, todos navegamos esa distancia entre lo que proyectamos y lo que realmente ocurre dentro de nosotros. Lo que hace de la historia de Irina Baeva algo especialmente significativo es que esa brecha fue expuesta, diseccionada y debatida de maneras inusualmente públicas y durante un periodo de tiempo inusualmente largo, y que a pesar de esa exposición, o quizás precisamente por ella, hay preguntas fundamentales que siguen sin respuesta. Eso dice algo sobre los límites del conocimiento que podemos tener sobre los demás, incluso cuando esos demás viven sus vidas en parte bajo nuestra mirada. Dice algo sobre la irreducible privacidad de la experiencia interior, sobre el hecho de que por más que observemos y analicemos y especulemos, nunca llegaremos al núcleo de lo que es ser otra persona. Y quizás eso, esa limitación fundamental de nuestro conocimiento de los demás, es la razón más importante para mantener la humildad y la generosidad en el juicio, para recordar que la historia que podemos contar sobre alguien es siempre parcial, siempre incompleta, siempre susceptible de ser revisada cuando nueva información aparece o cuando cambia la perspectiva desde la que la miramos. La historia de Irina Baeva, como toda historia humana genuina, merece esa apertura y esa humildad. Merece ser contada con la conciencia de lo que no sabemos, con el respeto por lo que no podemos saber y con la disposición de dejar que la persona sea más grande que cualquier narrativa que construyamos sobre ella. Y con esa disposición, con esa apertura a la complejidad y al misterio, es parte inevitable de cualquier vida humana, podemos cerrar este capítulo de su historia sabiendo que no es el capítulo final, que hay más por venir, más versiones que contrastarán con las que ya conocemos, más momentos que añadirán capas a un cuadro que ya es de por sí profundamente matizado. Eso es lo que hace de la historia de Irina Baeva, con todo lo que fue y todo lo que todavía está por ser. Una historia que vale la pena contar y recontar. No porque sea la historia de una celebrity o de un escándalo, sino porque es la historia de un ser humano enfrentado a circunstancias extraordinarias, con los recursos ordinarios que todos compartimos. Y eso, al final de todo, es lo único que realmente importa cuando contamos historias sobre personas reales. No el escándalo, no la controversia, no los titulares, sino la humanidad que late debajo de todo eso y que ningún titular puede capturar completamente. La historia de Irina Baeva es, en último término, una historia sobre eso. Sobre lo que significa ser humano en un mundo que a veces olvida que las celebridades también lo son. Y mientras eso sea verdad, mientras haya en su historia ese núcleo irreducible de experiencia humana que ninguna cámara ha capturado y ningún artículo ha podido describir completamente,
Seguirá siendo una historia que merece ser escuchada con atención y con el respeto que cualquier vida humana merece. Hay versiones de esta historia que nunca conoceremos. Hay momentos que ocurrieron sin testigos o cuyos testigos han elegido el silencio. Hay decisiones cuyas razones reales permanecerán privadas. Hay dolor que no se mostró y alegría que no se compartió y reflexiones que no encontraron el camino hacia ninguna cámara ni micrófono. Toda esa parte invisible de la historia de Irina Baeva es también su historia, quizás la parte más importante, quizás la parte que algún día, si ella elige contarla con la profundidad que merece, cambiará la manera en que la hemos comprendido hasta ahora. Hasta que ese día llegue, si es que llega, lo que podemos hacer es sostener la complejidad de lo que ya conocemos sin pretender que es la historia completa, y abrir espacio para que lo que no sabemos sea tan parte de la narrativa como lo que sí sabemos. Esa es la única manera honesta de contar la historia de Irina Baeva. Y es también, en un sentido más amplio, la única manera honesta de contar cualquier historia sobre cualquier persona. Porque las personas son siempre más grandes que las historias que se cuentan sobre ellas. Y reconocer eso, en el fondo, es el comienzo de cualquier comprensión genuina. Y con esa comprensión, provisional e incompleta como todas las comprensiones humanas, dejamos aquí por ahora la historia de Irina Baeva, sabiendo que no es la última palabra sobre ella, sino apenas una de las muchas voces que intentan, cada una desde su propio ángulo y con sus propias limitaciones, hacer sentido de una vida que se ha desarrollado en parte frente a todos nosotros y en parte en la sombra protectora que toda persona necesita para seguir siendo quien es. Hay personas que llegan a nuestras vidas, aunque sea a través de una pantalla, y nos cambian de maneras que no siempre somos capaces de articular. A veces nos cambian porque nos hacen reír o llorar, porque nos dan entretenimiento genuino en momentos en que lo necesitamos. Otras veces nos cambian porque su historia activa en nosotros preguntas que no habíamos formulado, debates que no habíamos tenido, reflexiones sobre lo que valoramos y cómo juzgamos. Irina Baeva, para mejor o para peor, ha sido ese tipo de presencia para mucha gente. Ha generado conversaciones que importan, que van más allá de ella misma y que dicen algo sobre el tiempo que vivimos y sobre los valores que como sociedad estamos debatiendo. Y eso, independientemente de cómo se juzguen los aspectos específicos de su historia, es una forma de importar que merece reconocimiento. La historia continúa, y mientras continúe, seguirá siendo una historia que vale la pena seguir contando, con la honestidad de quien no pretende saber todo y con la humanidad de quien reconoce en la historia de otro algo de la propia. Eso es, en definitiva, lo que hace de las historias humanas algo más que entretenimiento, lo que hace que valga la pena contarlas y escucharlas y volver a ellas cuando el tiempo ha añadido perspectiva a lo que en el momento de los hechos solo era confusión y emoción sin procesar. La historia de Irina Baeva es eso también, una historia que pide ser revisitada con el tiempo, que pide ser entendida en su totalidad cuando los ánimos se han calmado y cuando la distancia permite ver lo que la proximidad ocultaba. Y en esa revisita futura, en ese reencuentro con la historia más completa que el tiempo habrá hecho posible, quizás se revelen dimensiones que hoy no podemos ni imaginar. Quizás la Irina que el futuro nos muestre sea tan diferente de la Irina que los titulares construyeron que tengamos que reescribir completamente la narrativa que hoy parece establecida. Esa posibilidad, la de que la historia sea diferente de lo que creemos que es la posibilidad más honesta y la más humana que existe, y es también la que hace de la vida de las personas, incluso de las más expuestas al escrutinio público,
algo que nunca termina de conocerse completamente. Y así, con esa apertura final hacia lo desconocido y lo por conocer, con ese espacio dejado deliberadamente para lo que todavía está por venir, cerramos por ahora esta historia que es, como todas las historias humanas genuinas, infinitamente más grande que cualquier versión posible de ella. La historia de Irina Baeva, la relación que generó versiones contradictorias, y lo que nunca quedó claro. Quizás nunca quedó claro, porque la claridad completa es un lujo que la vida rara vez nos concede, y porque en esa falta de claridad, paradójicamente, reside una de las formas más honestas de verdad que existen. Esa es la verdad que esta historia intenta honrar, no la verdad de los hechos verificables, sino la verdad más profunda y más esquiva de la experiencia humana vivida desde dentro, en toda su complejidad, su contradicción y su impredecible grandeza.